Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. La vida de los discípulos de Jesucristo antes y después de Pentecostés. Esta es la temática que hoy estaremos tratando en este corto devocional y quiero que recordemos los acontecimientos que estaban pasando en esa época antes de la ascensión del Señor. Él había sido entregado por los fariseos a todo lo que era el gobierno romano, había sido crucificado, al tercer día resucitó y después de 40 días había estado compartiendo con sus discípulos durante ese tiempo, sobre todo sobre el reino de Dios, y pasado ese tiempo Él ascendió a la presencia del Padre. Y el Señor en el libro de Mateo capítulo 28, 19 en adelante, Él había entregado una comisión a los discípulos, como también a todos nosotros como parte de la iglesia. Pero en el libro de Lucas capítulo 24 y verso 49, Él les dice a ellos que tienen que esperar e ir a Jerusalén y esperar ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Eran hombres que habían estado ya durante algunos años con el Señor, pero que habían mostrado varios errores de tipo de carácter, errores de tipo de comportamiento. Habían mostrado también que había una, falta de liderazgo espiritual. Tenían limitaciones ministeriales, así como cualquiera de nosotros. Y quiero que en algún sentido cada uno de nosotros nos identifiquemos con lo que estamos hoy platicando. Y entonces estos hombres estuvieron allí en el aposento alto, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, esperando ser revestidos de ese poder. Ahora, si miramos algunos ejemplos de comportamiento que se tuvieron antes de que viniera Pentecostés, tenemos que recordar, por ejemplo, lo que nos habla la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, cuando el Señor les hace la pregunta a ellos de quiénes dicen que Él es, o qué dice la gente que Él es. Y entonces ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías. Y posteriormente el Señor les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro levanta la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y posteriormente a esto el Señor comienza a mencionar de que Él iba a ser apresado por las autoridades judías, que le iban a dar muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Y en el capítulo 23 de Mateo 16 se ve a Pedro tomar, dice la Escritura, a Jesús aparte y tratar de convencerlo para que Él evitara esa muerte cruel. Y la forma en que Jesús enfrentó o reprendió a Pedro fue sorprendente, porque le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuesta mucho creer a veces cómo un hombre que había tenido tal revelación en versos anteriores, que se le había entregado autoridad sobre las puertas del infierno, sobre autoridad para atar y desatar, ahora estaba inclusive siendo instrumento diabólico para querer sacar a Jesús del propósito de Dios. Y esto nos habla de aquella fragilidad, de aquella falta de entendimiento y sobre todo de poder, para poder ser, valga la redundancia, instrumento en las manos del Señor para cumplir los propósitos de Él. Tiempo después, inclusive, cuando ya el Señor está siendo apresado, cuenta la historia bíblica en Juan capítulo 18 de cómo Pedro sacó su espada y cortó la oreja de uno de los siervos de los fariseos. Y eso habla de una actitud violenta, de una actitud, diríamos, agresiva. Posteriormente a esto, también tenemos que recordar cómo cuando en un momento dado el Señor está hablando con sus discípulos,
le hace ver de que él en un sentido lo iba a negar y que antes que cantara el gallo lo iba a negar, y Pedro dijo que él nunca haría eso, que él nunca lo iba a dejar solo, y prácticamente poco tiempo después ya lo estuvo negando una y otra vez, como una evidencia de que tenía un carácter, diríamos, débil, un carácter fluctuante. Y otro ejemplo que es importante hacer ver es el caso de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que en algún momento dado estuvieron allí en una disputa con respecto a quién debería ser el mayor, quién debería liderar dentro de todo lo que era el conglomerado de gente que estaba siendo ganada para el reino de Dios. Y el Señor en una forma muy clara les hace ver a ellos de que la cuestión no estaba en la posición ni en una autoridad que se pudiera tener humanamente hablando, sino que tenía que ver con el servicio. Todo esto nos refleja una serie de situaciones de carácter que ellos tenían. Posteriormente al libro de esto que estamos hablando, en el libro de los Hechos, capítulo 2, aquellos hombres junto con otros, en total 120, son investidos del poder de lo alto. Estos hombres que habían dejado solo al Señor, que lo habían negado, que inclusive habían sido instrumentos para querer sacar al Señor del plan divino, dice que uno de ellos, nuevamente Pedro, se pone en pie y comienza a testificar lo que Dios había hecho allí, y comienza a exhortar y dar toda una exposición bíblica para mostrar la verdad del evangelio. Y esta exposición de Pedro provocó, dice la historia bíblica, de que cerca de 3,000 personas vinieran a los pies del Señor. Así que tenemos que ser muy conscientes de que con estos ejemplos que estoy mencionando en este corto tiempo, nos hacen ver de que ellos necesitaron el poder del Espíritu Santo para ser transformados, para ser cambiados. Aquellos hombres que salieron del aposento alto ya no tenían temor, querían predicar la palabra con denuedo. Dice que ya no hacían suyo las cosas, dice que estaban en el templo, en las casas, alabando al Señor, estaban creciendo en la doctrina, estaban, diríamos, teniendo una actitud de despojo, de entrega, de generosidad. Había un apoyo mutuo, a la gente necesitaba, estaban predicando, haciendo señales, prodigios. Todo esto es producto de la transformación que era hecha o fue hecha por el Espíritu Santo. Quiero cerrar este devocional diciéndote, así como ellos necesitaron una transformación, una llenura del Espíritu Santo, un bautismo en el Espíritu Santo, también nosotros como iglesia lo necesitamos. Tal vez tú o yo no tuviésemos las situaciones que enfrentó Pedro, que enfrentó Zebedeo o cualquiera de los otros, pero hay otras cosas que también pueden mostrar que nosotros necesitamos más del Espíritu para poder ser aquellos hombres que día a día podamos cumplir el plan y propósito de Dios. Así que yo te motivo para que tú busques crecer en esa llenura del Espíritu y que se cumpla en ti lo que Pablo decía, sed llenos del Espíritu Santo cada día. Así que te motivo a que busques más del poder del Espíritu Santo. Bendiciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435, 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.